Vamos a revisar las funciones generales de las proteínas. Recuerden que yo siempre he dicho que las proteínas son las que finalmente dominan el mundo, ¿eh? Son como los Avengers. Tienen más funciones, tienen más presencia dentro del cuerpo, ¿cierto? Y se forman a propósito de la expresión de la molécula de ADN, ¿ya? Entonces, es importante. Ya traté de buscar dibujos fáciles de entender, ¿eh? Ojalá que si no hacemos otra clase ahí con dudas, preguntas, ¿cierto? Dice las proteínas que transportan moléculas desde y hacia las células. Ya en este caso tenemos una proteína, memoria de octavo y primero medio, chiquillo. Proteínas integrales, ¿ya? Esto es un corte de una membrana plasmática por donde puede ingresar o salir moléculas que tienen un tamaño específico, ¿ya? Pues si fueran más pequeñitas pasarían directo, ¿ya? Por lo tanto, un medio de transporte. Es una molécula energética después de los carbohidratos, los lípidos. Ojo, voy a poner un ejemplo súper extremo. Cuando una persona decide hacer ayuno, ¿cierto? Prolongado, por el motivo que sea, y dejo de ingerir alimentos, ¿cierto? Los carbohidratos, cuando yo ingiero alimentos, el organismo para funcionar diariamente requiere de glucosa. Y esa glucosa me permite todo, desde levantarme hasta hacer todas las actividades que yo hago diariamente. Haga memoria de lo que usted hace diariamente. Cuando se acaba la glucosa, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo necesita seguir teniendo energía para poder pestañear, para poder seguir leyendo, porque tengo que seguir estudiando, no sé, etcétera. Por lo tanto, si no ingiero nutrientes con carbohidratos, yo voy a recurrir a los lípidos. Considerando que no he ingerido lípidos, me voy a los lípidos que están almacenados en el cuerpo en forma de grasa. Grasa que puede estar en las piernas, en el abdomen, en los brazos, en cualquier parte. Generalmente, dependiendo del individuo, puede ser masculino o femenino, se almacenan en distintos lugares. Ya generalmente las mujeres en las caderas, la parte baja del abdomen. Por lo tanto, mi cuerpo saca lípidos de esta grasa para poder realizar los procesos. Por lo tanto, vamos a volver al ejemplo anterior. Si yo estuviese estoy con una dieta normal o un poquito más baja de consumir alimentos porque quiero bajar de peso, ¿cierto? A partir de los 40-45 minutos, estos carbohidratos, esta glucosa circulante en el cuerpo que ayuda a que mis músculos se puedan mover, ¿cierto? Se acaba, por lo tanto el cuerpo empieza a consumir lípidos, por lo tanto se empieza a movilizar la grasa, que es lo que llamamos movilizar grasa, o empezar a transformar grasa en lípido. Por lo tanto, yo voy a empezar a eliminar o a disminuir mi cantidad de grasa en el cuerpo. Entonces, bajo de peso, y si yo me midiese sistemáticamente, los contornos de la pierna, del abdomen, del pecho, de los brazos, comenzaría a disminuir porque estoy eliminando la grasa. Ya, lo mismo pasa con el ejemplo anterior, si yo estoy haciendo un ayuno, por la razón que sea, ¿cierto? Mi cuerpo va a empezar a consumir los lípidos que yo tengo, la famosa grasa. Si llega un momento, si yo estoy haciendo actividad física después de una hora, ¿cierto? Yo empecé a movilizar los lípidos y después obviamente que voy a ir a comer, seguramente voy a seguir comiendo y por lo tanto voy a volver a restaurar mis niveles de carbohidratos normales. En una persona que hace un ayuno, una vez que yo termino de consumir todos estos lípidos finalmente que están repartidos por distintos lugares del cuerpo, brazo, pecho, abdomen, papada, muslo, el cuerpo necesita seguir funcionando porque necesita seguir latiendo el corazón, necesito seguir respirando, necesito que mi cerebro siga funcionando. Por lo tanto, voy a recurrir finalmente a las proteínas. Ahora, ¿cuáles proteínas son las que se utilizan? Generalmente las proteínas musculares, que forman los músculos. Por lo tanto, voy a tener una pérdida de masa muscular significativa y que eso finalmente ayuda en todo. Si yo tengo menos músculo en la caja torácica, estos músculos van a disminuir la función respiratoria, es decir, yo voy a tener menos fuerza para ingerir aire, ¿ya? Por lo tanto, es una molécula energética de emergencia, podríamos llamarlo así. Ya, y si uno lo lleva a los tiempos actuales, las personas que tienen coronavirus, ¿cierto? Que pueden estar internados 15 o 20 días, además están intubados, no están recibiendo alimento, por lo tanto, desde el día uno que yo estoy, hipotéticamente hablando, desde el día uno que estoy intubado, ¿cierto? El cuerpo inmediatamente dejó de consumir carbohidratos y tampoco va a empezar a consumir los lípidos. Por lo tanto, va a llegar un momento, el día 7, el día 10, el día 15, que ya no voy a tener lípido, por lo tanto voy a empezar a consumir los músculos.
y los músculos de todas partes. Y eso significa menor energía para que el cerebro pueda funcionar, el corazón va a latir con más dificultad, porque no tiene energía. Entonces, es una molécula energética, tal como dice, de emergencia, ya que no debería utilizarse finalmente. La función 3 dice que las proteínas tienen la capacidad de formar hormonas, la insulina y el glucagón, que yo creo que lo hemos escuchado, sobre todo para la gente que tiene diabetes, ¿ya? Que me permiten determinar la cantidad adecuada de azúcar que tiene que circular en la sangre, ¿ya? Tenemos la hormona del crecimiento, ¿cierto? Que nos hace crecer lo que genéticamente estamos determinados. No puedo yo tomar proteína de crecimiento porque eso no existe finalmente. Hay una determinación genética que lo controla. La prolactina, que es una hormona que se produce durante el embarazo, ¿ya? Otra función tiene que ver con lo... ese dibujo representa una hormona, ¿ya? Una estructura, una proteína cuaternaria. Ya si se fijan ahí, hay color verde, azul, ¿cierto? Por lo tanto, teniendo más de dos, y rojo, por lo tanto, teniendo más de tres hebras, llamémoslo así, significa que es una proteína cuaternaria. Ya en general en el cuerpo tenemos proteínas terciaria y cuaternaria. Después tenemos los anticuerpos, ya tenemos tres formas de anticuerpos acá, ¿cierto? El más común, que yo creo que lo hemos escuchado cuando hablamos en caso de todo lo información que han dado del coronavirus, en los exámenes lo que se mide es la proteína IgG, ¿cierto? Los anticuerpos son moléculas que se forman a propósito de una infección que yo tuve, ¿ya? Si a mí tengo un resfrío tipo A, después de esto se me van a producir anticuerpos contra el resfrío tipo A. El problema es que después me va a llegar un resfrío tipo B, entonces no voy a tener anticuerpos para este resfrío. Por lo tanto, me resfrío, genero los síntomas, genero los anticuerpos. Por lo tanto, los anticuerpos es un muestrario de todas las enfermedades que a mí me han dado. ¿Ya? Ahora uno dice, entonces, ¿por qué me sigo resfriando? Porque efectivamente deben haber miles de tipos de virus que causan el resfrío. ¿Ya? Después dice que forman enzimas. Ahora, ¿qué son las enzimas? Que yo creo, no sé si lo he escuchado hablar, son moléculas que aceleran las reacciones químicas. Ya acá tenemos la pepsina, ¿ya? También, si usted se fija, es una proteína cuaternaria, ¿cierto? La pepsina en el estómago es una molécula que se encuentra disuelta en el jugo gástrico, que permite descomponer estos famosos nutrientes que yo le hablaba en las diapositivas, en las primeras diapositivas, cuando yo ingiero alimentos, ¿cierto? Cuando yo ingiero, no sé, estoy comiéndome una pasta con salsa, con carne, no sé, por poner un ejemplo. La pasta tiene hidratos de carbono, la salsa tiene vitaminas y minerales porque es tomate, la carne, sé que es carne de vacuno, carne que sea, tiene proteína, si una carne vegetal también tiene proteína. Entonces, estos carbohidratos se descomponen en partículas más simples. Esta proteína de la carne, sea la carne que sea, se descompone en sustancias más simples llamadas aminoácidos. Por lo tanto, estas enzimas aceleran los procesos. Si yo no tuviera estas enzimas dentro del sistema digestivo, mi digestión podría durar 12 horas. ¿Ya? Y gracias a las enzimas finalmente el proceso se demora 2 o 3 horas, que obviamente que hace que el cuerpo gaste menos energía. ¿Ya? Ah, y ahí viene un ejemplo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, o alguna vez en su vida le va a suceder, que después del almuerzo como que baja el sueño, ¿sí? Y uno dice, "Uy, qué raro". Y eso tiene que ver porque el proceso de descomponer estos alimentos en el estómago moviliza mucha sangre, por lo tanto al cerebro le llega menos sangre. Y eso menos sangre hace que el cerebro funcione a media máquina, por lo tanto nos da la sensación que estamos más cansados, tenemos un poquito de sueño. Es porque todo este proceso se está enfocando en el estómago. ¿Ya? Hay el colágeno, es una proteína, ¿cierto?, que forma tendones, huesos, cartílagos, la misma piel, ¿cierto? Después tenemos la actina y la miosina, que la tenemos acá, ¿cierto? Esto es un dibujo pequeño de una zona de un músculo, ¿cierto? Que me permiten a mí la contracción muscular. Tan simple como escribir implica contracción muscular. Y la hemoglobina, ¿cierto? Que es una proteína que transporta oxígeno. Ojo, esto es un glóbulo rojo y esta estructura que vemos acá adentro es la hemoglobina. Si yo no tuviera hemoglobina, mi glóbulo rojo no puede llevar sangre. ¿Hacia dónde? A todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, es súper importante la presencia de la hemoglobina. Funciones generales de los lípidos, forman parte de las membranas plasmáticas, ¿cierto? Tenemos ahí los fosfolípidos en color rosado, tenemos el colesterol chiquitito, esta materia de primero medio, haga memoria, si se acuerda, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no tengo lípidos, no tengo membrana de ninguna célula, de las millones de células que tengo. Forman parte del tejido nervioso. Esta es una neurona y este es una cubierta, se llaman células de Schwann,
¿cierto? O vainas de mielina, ¿cierto? La célula de Schwann forma una vaina de mielina, en el fondo tengo dos nombres. Y estas estructuras que rodean a la neurona permiten que el impulso nervioso vaya saltando y por lo tanto avance más rápido la información. Si yo me estoy quemando un dedo, en el fondo si yo no tuviera esta, me demoraría, no sé, 10 segundos en reaccionar, ¿cierto? Pero como tengo esta vaina de mielina, la neurona que me dice, oiga, se está quemando el dedo, por lo tanto yo voy a sacar el dedo a los 3 segundos. Esa es la gracia en el fondo, acelera los procesos de reacción. Forman hormonas sexuales, tenemos ahí la testosterona, el estrógeno, ¿cierto? Ahí están las estructuras químicas, ¿cierto? Testosterona y estrógeno se forman tanto dentro de los ovarios como de los testículos, ¿cierto? Es una reserva energética cuando ya no hay carbohidratos que lo aporten, ¿ya? Que era el ejemplo que daba anteriormente con las proteínas, ¿cierto? Forma la vitamina A, D y E, ¿cierto? Necesaria para la mayoría de los procesos. Produce un aislamiento térmico. Acá tenemos un oso polar, ¿cierto? Los pingüinos, sobre todo estas especies que viven en zonas extremas donde esta grasa, tienen tanta cantidad de grasa para que puedan sobrevivir a temperatura bajo cero. Dice ahí, ¿cómo relacionamos membrana plasmática y biomolécula? Ya revisamos en términos generales qué hace la biomolécula dentro del cuerpo, pero si yo reviso, ¿cierto? La membrana citoplasmática es una estructura laminar, es decir, está formada por dos láminas de fosfolípidos. Es semejante a la membrana de los organelos celulares. Y ahí uno debería decir, ¿cuáles son los organelos celulares? Ah, mitocondria y cloroplastos. Obviamente que yo sé que usted sabe y que lo recuerda. Está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos. Tiene un grosor que es bastante pequeñito, 7,5 Armstrong, ya que es una medida más pequeña que una milicentímetro. Se denomina mosaico fluido y ahí lo vamos a explicar por qué. Y dice que las moléculas más numerosas son los lípidos, ¿ya? En las células procarientes y las eucarientes como planta y hongo se sitúa bajo otra capa que es la famosa pared celular. Esto es una célula, esto es un ampliado que estoy viendo en la membrana celular y si ustedes se fijan, en azul tenemos los fosfolípidos o lípidos, que es un tipo de membrana de molécula orgánica. Tenemos en rosado proteínas integrales, proteínas periféricas, pequeñitas, suponemos, ¿cierto? Que también es una biomolécula orgánica. En amarillo tenemos los colesteroles que se ubican entre los fosfolípidos, que también está dentro de los lípidos, ¿cierto? Y en verde tenemos carbohidratos. Por lo tanto, ¿por qué hablamos de biomoléculas orgánicas? Porque son las que componen la membrana plasmática. Y cuando habla de mosaico fluido, un mosaico es un conjunto de cosas, ¿ya? Un mosaico que uno ve en una pared, con piedritas de distinto color, distintas cosas. Esto es un conjunto de cosas. ¿Y es por qué fluido? Porque esto es súper flexible, se mueve, se adecua a la forma de la célula, pero nunca pierde su forma. Ahora puede que las moléculas se distribuyan a lo largo de esta membrana formada por fosfolípidos, pero finalmente se mantiene igual, ¿ya? Eh, Ahora tenemos un detalle acá. Dice, ¿por qué existe la membrana? La membrana define los límites, ¿cierto?, entre el interior y el exterior. Bueno, parte de acá fuera de la célula, parte de acá dentro de la célula, por eso dice citoplasma. Y tenemos las mismas moléculas. Ya tenemos la glicoproteína, que es un azúcar, tenemos las con estrellita, tenemos las proteínas largas, las más pequeñitas que son periféricas. En este círculo tenemos un colesterol, no sé si lo ven, que está formado por 4 circulitos pequeños. Proteínas integrales y lo que no está marcado son los fosfolípidos, que son todas estas cabecitas con estas colitas. Ya, por lo tanto, si vemos, finalmente la membrana está formada por moléculas orgánicas. Y la otra función, dice, la función principal es la permeabilidad selectiva que permite seleccionar las moléculas que entran y salen de la célula. Por lo tanto, esto se mantiene estable en el medio intracelular regulando el paso de agua, iones y metabolismo. ¿Por dónde puede pasar una molécula? Si soy pequeña, entro directamente, los fosfolípidos se abren y yo paso. Ahora, si soy muy grande, obviamente que tengo que pasar a través de una proteína, que hay un espacio interno por donde yo vaya a pasar. ¿Hay sustancias que entran? Sí. ¿Hay sustancias que salen? Sí. Por lo tanto, la dirección es a ambos lados. ¿Ya? Y acá tenemos un dibujo más simplificado entonces, ¿cierto? Tenemos los fosfolípidos en blanco con sus respectivas colitas, proteínas periféricas que se encuentran a un puro lado, externo o interno, una proteína integral. Estos son colesteroles, que es un tipo de lípido que le hace que la membrana sea más fluida o más rígida, ¿ya? Por eso la presencia entre las colitas. Y esto con color que yo lo veo rojo, naranjo, ¿cierto? Son hidratos de carbono. Ya estos hidratos de carbono después vamos a verlo en detalle, pero entran en contacto con moléculas, microorganismos, cosas que se encuentran en la parte de afuera y que le dice a la célula si puede pasar o no puede pasar. Es como el timbre, ¿ah? Si esto fuera una casa,
Esto sería como el timbre. Usted ve que viene una visita, usted dice si entra o no entra. Pero esto es un dibujo simplificado de lo que vimos anteriormente.